Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 23 de junio del año 2023 con este texto de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica nuevamente. Esta vez estamos con la cuestión 94 de la ley natural. Estamos en la segunda parte de la primera parte, ¿no? En em, la prima secundae. La prima secundae. ¿Por qué vamos a ver la ley natural? Bueno, tenemos que pensar que el concepto fundamental es que hay un orden objetivo y racional de la naturaleza que rige el comportamiento humano. Y la ley natural es una participación de la ley eterna. Por lo tanto, podemos ver que la ley natural se centra o se encuentra en un intermedio entre la ley humana y la ley eterna. La ley natural es una ley inmutable, es universal también, e inherente a todos los seres humanos y a todos los animales en realidad. Y es muy importante porque de esto se van a colegir muchas cosas. El derecho natural, por ejemplo, y em, también va a servir como soporte fundamental para los filósofos de la escuela de Salamanca, que ya hemos visto algunos. De hecho, en el blog ya hemos visto a dos, que son Tomás de Mercado y Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria mucho más desarrollado. De hecho, ya tenemos la biografía en el canal, así que nos ha servido bastante repasar a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Vamos entonces a observar esta cuestión 94 de la ley natural. Bueno, artículo primero. ¿La ley natural es un hábito? Hay objeciones por las que parece que la ley natural es un hábito. Según dice Aristóteles en el segundo libro de la Ética, tres cosas hay en el alma: potencias, hábitos y pasiones. Mas la ley natural no es ninguna de las potencias ni de las pasiones del alma, como se ve examinándolas una a una. Luego, la ley natural es un hábito. En segundo lugar, San Basilio dice que la conciencia o sinderesis es la ley de nuestro entendimiento, lo cual solo puede aplicarse a la ley natural. Pero la sindéresis es un hábito, como vimos en la primera parte, en la cuestión 79, artículo 12. Luego también es un hábito la ley natural. La ley natural permanece siempre en el hombre, como veremos en el artículo 6 de esta misma, pero no siempre la razón humana a la que pertenece la ley está pasando en la ley natural. Luego la ley natural no es un acto, sino un hábito. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice San Agustín en De Bono Conyugali, que el hábito es una facultad de la que se usa cuando es necesario. Pero la ley natural no es de esta condición, puesto que se da en los niños y en los condenados que no están en disposición de usarla. Luego la ley natural no es un hábito. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Dice Aquino que el hábito puede entenderse de dos maneras. Primero, en sentido propio y esencial, y así la ley natural no es un hábito. Porque vimos arriba en la cuestión 90 que la ley es un producto de la razón, como en el orden especulativo lo es también la proposición. Mas no es la misma cosa algo que se hace y aquello con que se hace, pues por ejemplo, con el hábito de la gramática se construye una oración correcta. Así pues, como el hábito pertenece al orden de los medios de acción, es imposible que una ley sea hábito propia y esencialmente hablando. En segundo lugar, puede llamarse hábito al contenido de un hábito, como cuando se llama fe a lo que se admite por fe. Y, como los preceptos de la ley natural a veces son considerados en acto por la razón, y a veces están en la razón solo de manera habitual, en función de esto último puede decirse que la ley natural es un hábito. Pasa como con los principios indemostrables del orden especulativo, que no son el hábito mismo de los principios, sino el objeto o contenido de este hábito.
Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, habíamos dicho que el filósofo en la Ética Nicómaco decía que tres cosas hay en el alma: potencias, hábitos y pasiones. Mas la ley natural no es ninguna de las potencias ni de las pasiones del alma, como se ve examinándolas una a una. Luego, la ley natural no es un hábito. Aquí nos dice que Aristóteles trata en el lugar citado de establecer la nota genérica de la virtud. Y como la virtud es, a todas luces, un principio de operación, solo menciona lo que es principio de los actos humanos, a saber, las potencias, los hábitos y las pasiones. Pero además de estos tres principios, hay en el alma otras cosas, como son los actos, por ejemplo, el querer y el conocer en quien conoce y quiere. Las propiedades naturales del alma, por ejemplo, la inmortalidad y otras cosas semejantes. En segundo lugar, la segunda objeción, habíamos dicho que San Basilio decía que la conciencia, o sindéresis, es la ley de nuestro entendimiento, lo cual solo puede aplicarse a la ley natural. Pero la sindéresis es un hábito, como vimos en la parte primera. Luego también es un hábito la ley natural. Aquí no nos dice que se dice que la sindéresis es ley de nuestro entendimiento porque es un hábito que contiene los preceptos de la ley natural, que son principios primeros del obrar humano. La tercera objeción decía que la ley natural permanece siempre en el hombre, pero no siempre la razón humana, a la que pertenece la ley, está pensando en la ley natural. Luego la ley natural no es un acto, sino un hábito. Aquí nos responde que el argumento concluye que la ley la poseemos de manera habitual, y esto lo concedemos, dice Aquino. Pero sobre el argumento en contrario, adviértese que, debido a un impedimento, no siempre podemos hacer uso de lo que poseemos de manera habitual, como no puede el hombre sumido en el sueño servirse del hábito de la ciencia. De la misma manera, tampoco puede el niño servirse del hábito de los primeros principios o del de la ley natural por falta de edad. Por lo tanto, se responde que no, la ley natural no es un hábito. Vamos con el artículo segundo. ¿La ley natural comprende muchos preceptos o uno solamente? Hay objeciones por las que parece que la ley natural no comprende muchos preceptos, sino solamente uno. Como ya vimos en la cuestión 92, artículo segundo, esta es la primera objeción, la ley pertenece al género del precepto. Luego, si hubiera muchos preceptos en la ley natural, se seguiría que también serían muchas las leyes naturales. La segunda objeción nos dice que la ley natural es algo consiguiente a la naturaleza humana, mas la naturaleza humana, aunque es una considerada como un todo, es múltiple en sus partes. Por eso, la ley natural o bien consta de un solo precepto por la unidad de la naturaleza humana como un todo, o bien consta de muchos por la multiplicidad de la naturaleza humana en sus partes. Pero en este caso también las inclinaciones de la parte concupiscible deberían pertenecer a la ley natural. En tercer lugar, la ley, como ya vimos en la cuestión 90, artículo primero, es cosa de la razón, pero la razón en el hombre es una sola. Luego la ley natural solo tiene un precepto. Vamos con lo que dice Tomás de Aquino contra estas objeciones en general. Dice que consta que los preceptos de la ley natural son en el orden práctico lo que son los primeros principios en el orden de la demostración. Pero estos primeros principios son muchos. Luego también son múltiples los preceptos de la ley natural. Vamos con el respondo. Como ya dijimos en la cuestión 91, artículo 3, los principios de la ley natural son en el orden práctico lo que los primeros principios de la demostración en el orden especulativo, pues unos y otros son evidentes por sí mismos. Ahora bien, esta evidencia puede entenderse en dos sentidos, en uno absoluto y en otro en relación a nosotros. De manera absoluta es evidente por sí misma cualquier proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del sujeto. Pero tal proposición puede no ser evidente para alguno porque ignora la definición de su sujeto. Así, por ejemplo, la enunciación «el hombre es racional» es evidente por naturaleza, porque el que dice hombre dice racional. Sin embargo, no es evidente para quien desconoce lo que es el hombre.
De aquí que, según expone Boecio, hay axiomas o proposiciones que son evidentes por sí mismas para todos, y tales son aquellos cuyos términos son de todos conocidos, como el todo es mayor que la parte, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, etcétera. Y hay proposiciones que son evidentes por sí mismas solo para los sabios que entienden la significación de sus términos. Por ejemplo, para el que sabe que el ángel no es corpóreo y entiende lo que esto significa, resulta evidente que el ángel no está circunscrito a un lugar, mas no así para el indocto que desconoce el sentido estricto de estos términos. Claro, voy a hacer una acotación acá en este punto sobre la ley natural. Em, Cuando se habla de los principios generales del derecho, de alguna manera se está abocando algunas características de la ley natural, del derecho natural también. Por ejemplo, hay ciertos axiomas, o más bien, más que axiomas, son aforismos del derecho que nos ayudan a entender ciertas instituciones. Por ejemplo, a lo imposible nadie está obligado. A lo imposible nadie está obligado. Naturalmente que a lo imposible nadie está obligado. ¿Mm? Ese podría ser, ese de hecho es un principio del derecho y que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando hablamos que el todo es mayor que la parte, que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, lo pactado obliga, etcétera, un montón de aforismos del derecho que nos hablan de esta ley natural, ¿no? Ahora bien, seguimos con la suma teológica. Entre las cosas que son conocidas de todos hay un cierto orden, porque lo primero que alcanza nuestra aprehensión es el ente, cuya noción va incluida en todo lo que el hombre aprende. Por eso, el primer principio indemostrable es que no se puede afirmar y negar a la vez una misma cosa, principio que se funda en las nociones de ente y no ente, y sobre el cual se asientan todos los demás principios, según se dice en el cuarto libro de la Metafísica de Aristóteles. Más así como el ente es la noción absoluta primera del conocimiento, así el bien es lo primero que se alcanza por aprehensión de la razón práctica, ordenada a la operación, porque toda gente obra por un fin y el fin tiene razón de bien. De ahí que el primer principio de la razón práctica es el que se funda sobre la noción de bien y se formula así: el bien es lo que todos apetecen. Ahí tenemos otro aforismo. En consecuencia, el primer precepto de la ley es este: el bien ha de hacerse y buscarse, el mal ha de evitarse. Y sobre este se fundan todos los demás preceptos de la ley natural, de suerte que cuando se ha de hacer o evitar, caerá bajo los preceptos de esta ley en la medida en que la razón práctica lo capte naturalmente como bien humano. Por otra parte, como el bien tiene razón de fin y el mal de lo contrario, síguese que todo aquello a lo que el hombre tiene natural inclinación, la razón naturalmente lo aprende como bueno y por ende como algo que debe ser procurado, mientras que su contrario lo aprende como mal y como evitado. De ahí que el orden de los preceptos de la ley natural sea correlativo al orden de las inclinaciones naturales, y así encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le es común con todas las sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a conservar su propio ser, y de acuerdo con esta inclinación pertenece a la ley natural todo aquello que ayuda a la conservación de la vida humana e impide su destrucción. En segundo lugar, encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más determinados, según la naturaleza que tiene en común con los demás animales. Y a tenor de esta inclinación, se consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los animales, tales como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos y otras cosas semejantes. En tercer lugar, hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Y según esto, pertenece a la ley natural todo lo que atañe a esta inclinación, como evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo demás relacionado con esto. Vamos con las objeciones en particular. En la primera habíamos dicho que la ley pertenece al género del precepto,
Luego, si hubiera muchos preceptos en la ley natural, se seguiría que también serían muchas las leyes naturales. Aquí no dice que todos estos preceptos de la ley natural constituyen una ley natural única en cuanto se reducen a un único primer precepto, pero son múltiples. En segundo lugar, habíamos dicho que la ley natural es algo consiguiente a la naturaleza humana. Más la naturaleza humana, aunque es una considerada como un todo, es múltiple en sus partes. Por eso la ley natural o bien consta de un solo precepto por la unidad de la naturaleza humana como un todo, o bien consta de muchos por la multiplicidad de la naturaleza humana en sus partes. Pero en este caso también las inclinaciones de la parte concupiscible deberían pertenecer a la ley natural. Aquí nos responde que todas las inclinaciones de cualquiera de las partes de la naturaleza humana, como la concupiscible y la irascible, en la medida en que se someten al orden de la razón, pertenecen a la ley natural y se reducen a un único primer precepto, como acabamos de decir. Y así los preceptos de la ley natural, considerados en sí mismos, son muchos, pero todos ellos coinciden en la misma raíz. En tercer lugar, habíamos dicho que la ley es cosa de la razón, pero la razón en el hombre es una sola, luego la ley natural solamente tiene un precepto. Aquí nos responde que aunque es una en sí misma, la razón ha de poner orden en todos los asuntos que atañen al hombre, y en este sentido caen bajo la ley de la razón todas las cosas que son susceptibles de una ordenación racional. Por lo tanto, respondemos afirmativamente. Así, ¿la ley natural comprende muchos preceptos o uno solamente? Sí, comprende muchos preceptos. Vamos con el artículo tercero. ¿Los actos de las virtudes son todos de la ley natural? ¿Los actos de las virtudes son todos de la ley natural? Hay objeciones por las que parece que no todos los actos de las virtudes son de ley natural. En primer lugar, como ya habíamos visto en la cuestión 90, artículo segundo, la ley se ordena esencialmente al bien común, pero los actos de algunas virtudes, como se ve particularmente en lo de la templanza, se ordenan al bien particular del individuo. Luego, no todos los actos de las virtudes caen bajo la ley natural. En segundo lugar, todos los pecados se oponen a algún acto de virtud. Luego, si todos los actos de virtud son de ley natural, se seguiría que todos los pecados son contra la naturaleza. Pero esto se atribuye especialmente a algunos pecados nada más. En tercer lugar, en lo que es de naturaleza, convienen todos los hombres. Mas en los actos de las virtudes no todos convienen, por lo que en uno es virtuoso y en otro puede no ser virtuoso, y de hecho puede ser pecaminoso. Luego, no todos los actos de virtud caen bajo la ley natural. ¿Qué dice Aquino contra esto? Afirma San Juan Damasceno, en el libro tercero, que las virtudes son naturales. Luego los actos de las virtudes están sujetos a la ley natural. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Los actos de las virtudes pueden ser considerados bajo un doble aspecto, como actos virtuosos y como actos de una determinada especie. Pues bien, si los consideramos en cuanto virtuosos, todos caen bajo la ley natural. Ya dijimos en el artículo segundo, en efecto, que pertenece a la ley natural todo aquello a lo que el hombre se siente inclinado por naturaleza. Mas todos los seres se sienten naturalmente inclinados a realizar las operaciones que les corresponden en consonancia con su forma. Por ejemplo, el fuego se inclina por naturaleza a calentar. Y como la forma propia del hombre es el alma racional, todo hombre se siente naturalmente inclinado a obrar de acuerdo con la razón. Y esto es obrar virtuosamente. Por consiguiente, así considerados, todos los actos de las virtudes caen bajo la ley natural, puesto que a cada uno la propia razón le impulsa por naturaleza a obrar virtuosamente. Si, en cambio, consideramos los actos virtuosos en sí mismos o según su especie, no todos ellos son de ley natural, porque hay muchas acciones virtuosas que no responden de manera inmediata a la inclinación natural, sino que son el resultado del proceso racional por el que los hombres buscan lo más útil para vivir bien. Vamos con las objeciones en particular.
En la primera habíamos dicho que la ley se ordena esencialmente al bien común, pero los actos de algunas virtudes, como se ve particularmente en los de la templanza, se ordenan al bien particular del individuo. Luego no todos los actos de las virtudes caen bajo la ley natural. Aquí nos dice que la templanza versa sobre las concupiscencias naturales relativas a la comida, la bebida y el sexo, y éstas se ordenan al bien común de la naturaleza, como las demás materias legales se ordenan al bien común moral. En segundo lugar, habíamos dicho que todos los pecados se oponen a algún acto de virtud. Luego, si todos los actos de virtud son de ley natural, se seguiría que todos los pecados son contra la naturaleza, pero esto se atribuye especialmente a algunos pecados nada más. Aquí nos dice que, para responder a esto, por naturaleza humana podemos entender o bien aquella que es específica del hombre, y en este sentido todos los pecados, al ser contrarios a la razón, están también contra la naturaleza, según expone Juan Damasceno en el libro 2, o bien aquella que es común al hombre y a los demás animales. Y en este sentido hay algunos pecados que se dicen especialmente contrarios a la naturaleza. Tal sucede, por ejemplo, con la sodomía, que por ser contrario al intercambio entre macho y hembra común a todos los animales, recibe especialmente el nombre de vicio contra la naturaleza. En tercer lugar, habíamos dicho que en lo que es de naturaleza convienen todos los hombres, mas en los actos de las virtudes no todos convienen, por lo que en uno es virtuoso puede ser en otro pecaminoso. Luego no todos los actos de virtud caen bajo la ley natural. Aquí nos responde a este argumento diciendo que se hace hincapié en los actos considerados en sí mismos. Y en este sentido, sí sucede que, debido a las variadas condiciones de los hombres, algunos actos son virtuosos en unos individuos por proporcionados y conveniente para ellos, mientras que en otros son desproporcionados y por tanto pecaminosos. Vamos con el artículo cuarto, que es un poco más largo, que dice: ¿la ley natural es la misma para todos? ¿La ley natural es la misma para todos? Hay razones por las que parece que la ley natural no es la misma para todos. En primer lugar, en el decreto se dice que el derecho natural es lo que contiene en la ley y en el Evangelio, pero esto no es común a todos, puesto que, según se lee en Romanos 10:16, no todos obedecen en el Evangelio. Luego, la ley natural no es única para todos. En segundo lugar, se dice en la Ética a Nicómaco: por justo se entiende aquello que es conforme a la ley, pero en el mismo libro se afirma también que nada es tan universalmente justo que no deje de serlo para algunos. Luego la ley, incluida la natural, no es la misma para todos. En tercer lugar, según queda dicho en el artículo segundo, pertenece a la ley natural aquello a lo cual el hombre se encuentra inclinado por naturaleza, mas no todos los hombres tienen las mismas inclinaciones, sino que unos apetecen el placer, otros el honor, etc. Luego no hay en todos una única ley natural. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice San Isidoro de Sevilla en Etimologías: el derecho natural es común a todas las naciones. Vamos con el respondo. Como ya habíamos visto en el artículo segundo, pertenece a la ley natural todo aquello a lo cual el hombre se encuentra naturalmente inclinado, dentro de lo cual lo específico del hombre es que se sienta inclinado a obrar conforme a la razón. Ahora bien, según consta por el primer libro de la física de Aristóteles, es propio de la razón el proceder de lo común a lo particular, aunque de diferente manera, según se trate de la razón especulativa o de la razón práctica. Porque la primera versa principalmente sobre cosas necesarias que no pueden comportarse más que como lo hacen, y por eso, tanto sus conclusiones particulares como sus principios comunes expresan verdades que no admiten excepción. La razón práctica, en cambio, se ocupa de cosas contingentes, cuáles son las operaciones humanas, y por eso, aunque sus principios comunes todavía se encuentra cierta necesidad, cuanto más se descienda a lo particular, tanto más excepciones ocurren. Así pues, en el orden especulativo, la verdad es la misma para todos, ya sea en los principios, ya en las conclusiones, por más que no sea conocida por todos la verdad de las conclusiones, sino sólo la de los principios llamados concepciones comunes.
Pero en el orden práctico, la verdad o rectitud práctica no es la misma en todos los niveles de conocimiento concreto o particular, sino sólo de conocimiento universal. Y aun aquellos que coinciden en la norma práctica sobre lo concreto, no todos lo conocen igualmente. Por tanto, es manifiesto que, en lo tocante a los principios comunes de la razón, tanto especulativa como práctica, la verdad o rectitud es la misma en todos e igualmente conocida por todos. Mas si hablamos de las conclusiones particulares de la razón especulativa, la verdad es la misma para todos los hombres, pero no todos la conocen igualmente. Así, por ejemplo, que los ángulos del triángulo son iguales a dos rectos, es verdadero para todos por igual, pero es una verdad que no todos conocen. Si se trata, en cambio, de las conclusiones particulares de la razón práctica, la verdad o rectitud ni es la misma en todos, ni en aquellos en que la misma es igualmente conocida. Así, todos consideran como recto y verdadero el obrar de acuerdo con la razón, mas este principio se sigue como conclusión particular que un depósito debe ser devuelto a su dueño, lo cual es, ciertamente, verdadero en la mayoría de los casos, pero en alguna ocasión puede suceder que sea perjudicial y por consiguiente contrario a la razón devolver el depósito. Por ejemplo, a quien lo reclama para atacar la patria, y esto ocurre tanto más fácilmente cuanto más se desciende a situaciones particulares, como cuando se establece que los depósitos han de ser devueltos con tales cauciones o siguiendo tales formalidades, pues cuantas más condiciones se añaden, tanto más es el riesgo de que sea inconveniente o el devolver o el retener el depósito. Así pues, se debe concluir que la ley natural, en cuanto a los primeros principios universales, es la misma para todos los hombres, tanto en el contenido como en el grado de conocimiento. Mas en cuanto a ciertos preceptos particulares que son como conclusiones derivadas de los principios universales, también es la misma bajo ambos aspectos en la mayor parte de los casos, pero puede ocurrir algunas excepciones, ya sea en cuanto a la rectitud del contenido, a causa de algún impedimento especial, como también en algunos casos faltan las causas naturales debido a un impedimento, ya sea en cuanto al grado de conocimiento, debido a que algunos tienen la razón oscurecida por la pasión, por una mala costumbre o por una torcida disposición natural. Y así cuenta Julio César en Cuarto sobre lo Bello, que entre los germanos no se consideraba ilícito el robo, a pesar de que es expresamente contrario a la ley natural. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en el decreto se decía que el derecho natural es lo que contiene en la ley y en el Evangelio. Pero esto no es común a todos, puesto que según el Romanos 10:16, no todos obedecen al Evangelio. Aquí nos responde que estas palabras no se han de entender como si todo lo que contiene la ley y el Evangelio fuera de ley natural, pues se enseñan muchas cosas superiores a la naturaleza, sino en el sentido de que la ley natural alcanza aquí su expresión más plena. Por eso Graciano, tras haber dicho que el derecho natural es lo que se contiene en la ley y en el Evangelio, añade inmediatamente a modo de ejemplo, donde se manda que cada uno se comporte con los demás como quiere que los demás se comporten con él. En segundo lugar, habíamos citado el libro quinto de la Ética Nicómaco, donde se decía que por justo se entiende aquello que conforme a la ley. Pero en el mismo libro se afirma también que nada es tan universalmente justo que no deje de serlo para algunos. Aquí nos responde que la sentencia del filósofo hay que referirla a lo que es justo por naturaleza, no en el orden de los principios generales, sino en el de las conclusiones derivadas de ellos, las cuales son rectas en la mayoría de los casos, pero algunas veces fallan. En tercer lugar, habíamos dicho que pertenece a la ley natural aquello a lo cual el hombre se encuentra inclinado por naturaleza, pero no todos los hombres tienen las mismas inclinaciones, sino que algunos apetecen el placer, otros el honor, etc. Aquí nos responde que puesto que el hombre, en el hombre domina la razón y manda sobre las demás potencias, debe dirigir también las inclinaciones naturales propias de estas potencias. De aquí que todos acepten generalmente como norma que todas las inclinaciones humanas deben ser regidas por la razón. Vamos con el artículo quinto que dice: ¿puede cambiar la ley natural?
Hay objeciones por las que parece que la ley natural puede cambiar. En primer lugar, sobre las palabras de Eclesiásticos 17:9, dice, le dio además la ciencia y la ley de vida, comenta la glosa, porque entregó la ley escrita para corrección de la ley natural. Pero lo que se corrige cambia, luego la ley natural puede cambiar. En el segundo, la segunda objeción de este artículo quinto dice que el homicidio del inocente, así como el adulterio y el robo, son contrarios a la ley natural. Pero todo esto fue cambiado por Dios en algunos casos, a saber, cuando mandó a Abraham que diera muerte a su hijo inocente, como se lee en el Génesis 22:2, cuando mandó a los judíos a que se apropiasen de los vasos pedidos en préstamo a los egipcios, como consta en el Exilio 12:35, y cuando impuso a Oseas que tomara por esposa a una mujer prostituta, como se ve en Oseas 1:2. Luego la ley natural es susceptible de cambio. En tercer lugar, San Isidoro de Sevilla afirma en el libro quinto de sus etimologías que la posesión de los bienes en común y la libertad igual para todos son de derecho natural, pero vemos que esto ha sido cambiado por las leyes humanas. Luego parece que la ley natural es mudable. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que se dice en el decreto. El derecho natural nace con la criatura racional y no cambia con el tiempo, sino que permanece inmutable. Vamos con el respondo. Aquino dice que en cambio de la ley natural puede concebirse de dos maneras. Primero porque se le añade algo, y en tal sentido nada impide que la ley natural cambie, pues de hecho son muchas las disposiciones útiles para la vida humana que se han añadido a la ley natural, tanto por la ley divina como, incluso, por las leyes humanas. En segundo lugar, cambiaría la ley natural por vía de sustracción, es decir, porque algo que antes era de la ley natural deja de serlo. En este sentido, la ley natural es completamente inmutable en lo que se refiere a los primeros principios de la misma, más en lo tocante a los preceptos secundarios que, según dijimos en el artículo cuarto, son como conclusiones más determinadas derivadas inmediatamente de los primeros principios, también es inmutable en cuanto mantiene su validez en la mayoría de los casos, pero puede cambiar en algunos casos particulares y minoritarios por motivos especiales que impiden la observancia de tales preceptos, según lo dicho ya en el artículo cuarto. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, habíamos citado el Eclesiástico en 17:9, le dio además la ciencia y la ley de vida, comenta la glosa, porque entregó la ley escrita para corrección de la ley natural, pero lo que se corrige cambia y luego la ley natural puede cambiar. Aquino contra esto se dice que la ley escrita fue dada para corrección de la ley natural, bien porque viene a completar lo que faltaba a la ley natural, bien porque la ley natural se había corrompido parcialmente en el corazón de algunos, que llegaron a considerar como bueno lo que es malo por naturaleza, y tal corrupción necesitaba corrección. En segundo lugar, acordémonos que la objeción segunda decía que el homicidio del inocente, así como el adulterio y el robo, son contrarios a la ley natural. Pero todo esto fue cambiado por Dios en algunos casos, a saber cuando mandó a Abraham a que diera muerte a su hijo inocente, como se lee en Génesis 22:2, cuando mandó a los judíos que se apropiasen de los vasos pedidos en préstamos a los egipcios, como consta en Exilio 12:35, y cuando impuso a Oseas que tomara por esposa a una mujer prostituta, como se ve en Oseas 1:2. Luego la ley natural es susceptible de cambio. Aquí nos responde que, en principio, todos los hombres mueren de muerte natural, tanto los inocentes como los culpables, y esta muerte es fingida por el poder divino a causa del pecado original, según la expresión de Samuel, el versículo 2:6, que dice: el Señor da la muerte y la vida, debido a lo cual por mandato divino se puede dar la muerte a cualquier hombre inocente o culpable sin ninguna justicia. A su vez, el adulterio es la unión carnal con una mujer que, si pertenece a otro, es en virtud de una ley establecida por Dios, y en consecuencia el hombre no comete adulterio ni fornicación cualquiera que sea la mujer a que se una por mandato de Dios. La misma razón vale también para el robo, que consiste en apropiarse de lo ajeno, pues cualquier cosa que se tome como propia por mandato de Dios, que es dueño de todas las cosas, ya no se toma, como en el robo, contra la voluntad de su dueño. Y esto no sucede solo en las cosas humanas, donde lo que Dios manda es. Por eso mismo,
obligatorio, sino también en el orden físico, donde todo lo que Dios hace es en cierto modo natural, según se expuso en la parte 1. Vamos con la tercera objeción, que decía que aquí las objeciones citaban a San Isidoro de Sevilla en su libro quinto de las etimologías, que la posesión de los bienes en común y la libertad igual para todos son de derecho natural, pero vemos que esto ha sido cambiado por las leyes humanas y bueno, parece que la ley natural es mudable. Aquí no nos responde que una cosa que puede considerarse de derecho natural puede serlo, pero por dos motivos. Primero, porque ella inclina a la naturaleza, tal es, por ejemplo, el principio que no se debe hacer daño al prójimo. Segundo, porque la naturaleza no impone lo contrario, como si dijéramos que es de ley natural que el hombre ande desnudo, porque los vestidos no los dio la naturaleza, sino que los inventó el arte. Y en este sentido es como se dice que es de derecho natural la posesión de los bienes en común y la libertad igual para todos, puesto que el reparto de los bienes y la servidumbre no fueron establecidas por la naturaleza, sino que fueron introducidas por la razón humana, que las considera útiles para la vida humana. Y en esto, por tanto, la ley natural no cambia sino por adición. Vamos con el artículo sexto. ¿Puede la ley natural ser abolida en el corazón humano? Hay objeciones por las que parece que la ley natural puede ser abolida en el corazón humano. En primer lugar está el comentario de Romanos 2.14, cuando los gentiles, que no tienen ley, afirma la glosa, que en lo íntimo del hombre renovado por la gracia, se vuelve a escribir la ley de justicia que había borrado la culpa. Pero la ley de justicia es la ley natural, luego la ley natural puede ser borrada. En segundo lugar, se dice que la ley de la gracia es más eficaz que la ley de la naturaleza, mas la ley de la gracia es borrada por el pecado. Luego, con mayor razón, puede ser borrada la ley natural. En tercer lugar, lo que la ley establece es considerado como justo, pero los hombres han establecido muchas cosas contrarias a la ley natural. Luego, la ley natural puede ser borrada del corazón de los hombres. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo de San Agustín en el segundo libro de sus Confesiones. Tu ley ha sido escrita en los corazones de los hombres, donde ninguna iniquidad la puede borrar. Pero la ley escrita en los corazones de los hombres es la ley natural. Luego la ley natural no puede ser suprimida. Vamos con el respondo. Como ya expusimos en el artículo 4, a la ley natural pertenecen en primer lugar ciertos preceptos comunísimos, que son conocidos de todos, y luego ciertos preceptos secundarios y menos comunes, que son como conclusiones muy próximas a aquellos principios. Pues bien, en cuanto a los principios más comunes, la ley natural no puede en modo alguno ser borrada de los corazones de los hombres si se la considera en universal. Puede ser abolida, sin embargo, en algún caso concreto, cuando, por efecto de la concupiscencia o de otra pasión, la razón se encuentra impedida para aplicar el principio general a un asunto particular, según ya expusimos en la cuestión 77, artículo 2. Mas en lo que toca a los preceptos secundarios, la ley natural puede ser borrada del corazón de los hombres o por malas persuasiones, a la manera en que también ocurren en las conclusiones necesarias del orden especulativo, o por costumbres depravadas y hábitos corrompidos, como en el caso de aquellos que no consideran el pecado el robo. Ni siquiera los vicios contra la naturaleza, como también dice el apóstol en Romanos 1.24. Vamos con las objeciones en particular. Se decía en la primera que, se citaba el Romanos 2.14, cuando los gentiles que no tienen ley, afirma la glosa, que en lo íntimo del hombre renovado por la gracia se vuelve a escribir la ley de justicia que había borrado la culpa. Pero la ley de justicia es ley natural y luego la ley natural puede ser borrada. Aquí no contesta a esto que la culpa borra la ley natural en particular, no en universal, a no ser que se trate de los preceptos secundarios según el modo indicado. Vamos con la segunda objeción, que decía que la ley de la gracia es más eficaz que la ley de la naturaleza, mas la ley de la gracia es borrada por el pecado, luego con mayor razón puede ser borrada la ley natural. Aquí nos dice que aunque la gracia es más eficaz que la naturaleza, sin embargo la naturaleza es más esencial al hombre y por tanto más estable.
En tercer lugar, habíamos dicho que lo que la ley establece es considerado como justo, pero los hombres han establecido muchas cosas contrarias a la ley natural. Luego la ley natural puede ser borrada del corazón de los hombres. Aquino contesta que el argumento vale para los preceptos secundarios de la ley natural, contra los cuales algunos legisladores dictaron disposiciones inicuas. Esto es entonces, chicos, la cuestión 94 de la Summa Teológica, de esta parte, de esta prima secundae, ¿no? La ley sobre la ley natural o de la ley natural. Como podemos ver, finalmente la ley natural no es una cuestión absolutamente abstracta, sino que pertenece a la razón, por cierto, pero una razón práctica. Se va descubriendo a lo largo de la vida, a lo largo de la vida. Se va dando cuenta, como dice el mismo Tomás de Aquino, el hombre se va dando cuenta que tiene unas ciertas inclinaciones, y ahí va descubriendo que hay una ley natural y que estas inclinaciones las tienen todos los hombres. Las inclinaciones me refiero, por ejemplo, al apetito, que es justamente la que nos acaba de relatar Santo Tomás. En consecuencia, hay una ley natural. Esta ley participa, en esta ley participa la criatura racional en la ley eterna, ¿no es cierto? La ley eterna es superior a la ley natural. La ley natural participa de la ley eterna, como ya lo habíamos dicho en la cuestión 94, ¿no? Esa característica tenemos que atenderla también. Y a partir de estas se comienzan a desarrollar, digamos, el hombre comienza a desarrollar una cierta orientación, una guía para la conducta humana. Y es por eso también que Tomás de Aquino nos pone el ejemplo del prójimo, porque uno podría cuestionarse cómo sabemos que es principio de la naturaleza no hacer daño al prójimo, porque así, digamos, lo ha sostenido el hombre a partir de su experiencia con la ley natural. Y esto, a su vez, lo hace formar una especie de moral. Por lo tanto, la ley natural también tiene que ver, también tiene una dimensión o un sentido moral. Y bueno, obviamente, como la ley natural está dentro de la ley eterna dentro de la divina, también está Dios, a Dios corresponde, digamos, la creación de la ley natural. Y bueno, vamos a ver cómo a lo largo de la historia se va desarrollando el concepto de ley natural, donde van cambiando algunas cosas, donde se van añadiendo, porque aquí Tomás de Aquino también dice eso, que se permite la adición en la ley natural. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval. De verdad, chiquillos, les mando un abrazo, les mando un cariñoso saludo y gracias por estar contribuyendo, como siempre, a esta gran obra, ¿no? A esta gran obra que es Filosofía Apuntes. Y así vamos a seguir. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con parte importante de estas membresías. Un saludo y un abrazo también para ti, Gab Welther. Y bueno, usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes, adscribiéndose a las membresías que aparecen debajo de cada video en el botón unirse. Hay por lo menos 4 membresías con distintos precios. Ahí usted tiene que escoger el que más le guste. Y si no, bueno, puede dejar en todo caso las gracias añadiendo, digamos, el monto de dinero que usted estime conveniente. Y así podrá contribuir de todas maneras a Filosofía Apuntes. Que estén muy bien, cuídense, chao.